En Mali, un grupo armado ha atacado este domingo un resort situado en la periferia de la capital, Bamako. Se trata de un establecimiento frecuentado sobre todo por turistas occidentales. Según las autoridades malienses, el ataque fue perpetrado por yihadistas y ha dejado varios muertos. En la capital de Mali, en África, dejó 6 personas muertas. Las autoridades confirmaron que fue un atentado terrorista. Las fuerzas de seguridad pusieron en marcha una operación para rescatar la mayor cantidad de They started huéspedes. firing as they entered. There was a foreigner in the swimming pool who grabbed a gun and shot one of the attackers. Les dije, los miré, les dije, nos vamos a salvar, ¿de acuerdo? Confiar que nos vamos a salvar. Y entonces actuó por sorpresa. Descalzo, sin protección y con una pistola se enfrentó al yihadista armado con un Kalashnikov. Hoy en Habla Humano tengo como invitado a un humano muy especial. Se trata del teniente coronel Miguel Ángel Franco, autor de un libro que se llama Nadie lo va a hacer por ti, en el que nos va a contar, no solo en su libro, sino en esta entrevista, las enseñanzas que él tuvo que le llevaron a, en medio de un ataque yihadista, a convertirse en la figura clave que salvó vidas, que se enfrentó a los terroristas y que logró mantenerse durante 6 terribles horas enfrente de unos asesinos y secuestradores. Como una enseñanza vital que él ha cuajado en su libro nos puede ayudar al resto a ser mejores humanos. Vamos ya con el teniente coronel Miguel Ángel Franco. Así que lo mejor es hablar con el propio humano, con Miguel Ángel Franco. A tus órdenes, mi teniente coronel, ¿cómo estás? Sí, a las tuyas. Pues muy bien, agradecido de esta invitación y de poder estar contigo y con todos aquellos que te siguen y te escuchan. ¿Quién es Miguel Ángel Franco? ¿Quién es el humano con el que vamos a charlar hoy? Y no, pues es un humano de carne y hueso, normal, una persona normal, pero sí es verdad que, bueno, aquel día demostré una serie de cualidades que fundamentalmente es lo que intento explicar es que soy una persona preparada para una serie de cosas para las que me he preparado. Con lo cual muchas veces normalizo aquella proeza o aquella cosa extraordinaria que realicé, pero sí es verdad que estaba preparado para esa acción, con lo cual, bueno, así es como yo me presento. A mí me gustaría hoy que habláramos, además de la acción, para que la gente tenga el contexto de qué acción estamos hablando, de la que yo ya he comentado en la introducción, pero que vayamos al aprendizaje, ¿no? ¿Qué ha sacado el humano de aquellos días? Y que además lo has cuajado en un libro, que promocionaremos evidentemente en los enlaces del programa, en el que tú has sacado una serie de reflexiones que yo creo que son muy importantes, que es nadie lo va a hacer por ti. Luego iremos a esa parte de no dejar que otros hagan las cosas por ti. Como preparación de esta entrevista, mi teniente coronel, yo, casualidades de la vida, anoche me vi una película de Clint Eastwood, que no sé si la conoces, que es sobre los 3 jóvenes americanos que en un tren Thalys, 2 de ellos militares, los 3 de ellos con actitud ante la vida patriótica, se enfrentaron a un terrorista en un tren y salvaron decenas de vidas. Tú un día, cuéntame el día D y la hora H, o si quieres un poquito la hora, la echas un poquito por atrás, pero en un par de minutos resúmeme aquel día que te ha cambiado la vida, ¿verdad? Porque yo creo que te ha cambiado la vida en muchos sentidos. Ahora luego hablamos en qué sentidos. Resúmeme aquel día. ¿Dónde, cuándo y por qué? Bueno, un 18 de junio del 2017, en el cual yo estoy integrado en una misión de entrenamiento de las fuerzas malienses. Y bueno, un comando yihadista decide atacar el lugar donde habíamos ido un grupo de 12 personas a, pues eso, a descansar, a desconectar, en una especie de actividad organizada por la Unión Europea. Y bueno, un comando yihadista que intenta hacer un baño de sangre, capturar al mayor número de rehenes posibles, que es su modus operandi, y explotar la noticia, ¿no? Mediáticamente y causar terror. Ellos Ese fue un poco el día. buscaban un lugar donde había, entiendo, nativos, o sea, ciudadanos del país, y a veces ibais extranjeros o no.
Este tipo de lugares suelen ser frecuentados por occidentales, ¿no? Pues, tanto en gente que está de misión internacional en el como pues de otras organizaciones o incluso empresas, etcétera. A ver, no es un precio excesivo, son 5 o 6 euros y que pues algunas se lo pueden permitir, ¿no? Nativos también. Entonces Sí. seríamos un grupo de unos 50 personas más o menos. En un sitio de Aproximadamente. piscineo, barbacoa, ¿no? Porque aunque me Sí, parezca mentira, los militares en misión también tienen que desconectar de su misión y hacen cosas como, lejos de casa, pues te tomas uno o los días que sean necesarios para intentar desconectar de lo que suelen ser misiones, además de las que no vamos a hablar porque tampoco podemos entrar en detalles. Y ese día tienen los yihadistas la mala suerte de que os pillan allí a un grupo de personas con preparación, que luego hablaremos de eso, que eso es la tesis un poco también de tu libro en parte, ¿no? ¿Cómo se suceden los hechos de aquel día de junio en Mali? bueno, Todo esto en pues ese chanclas, día, perdona, todo esto en sí, chanclas, sí. claro. Bueno, en ese momento ni siquiera en chanclas, porque ocurrió después de comer, estábamos pues cada uno dormitando, ¿no? Donde cada uno había elegido en ese momento, incluso había gente que estaba dentro de la piscina, otros pues te llevas el portátil, si tenías que sacar algo de trabajo adelante, pues también aprovechas ese momento, charlar con compañeros con los que no tienes oportunidad en el día a día. Y bueno, ese era un poco el escenario. Eh, Como bien has dicho, en ese momento desarmado, pero armado de otras cosas con las que ellos no contaban, ¿no? Y eso es un poco lo que luego, sí, como bien has dicho, pues comentaremos, ¿no? Un poco del libro, que es el hilo conductor de los valores, ¿no? De que al final yo no estaba desarmado, yo estaba armado de una serie de cualidades y virtudes que me hicieron cambiar el signo desfavorable totalmente a algo que ayudó a salvar vidas. ¿Cómo es el ataque? Muy rápidamente, sin entrar en muchos detalles, más allá de... Sí, bueno, el ataque es indiscriminado, ¿no? Como suele ser habitual. Los autores, entre 5 y 7 personas, armados con Kalashnikov, con artefactos incendiarios bueno, que abren fuego contra quien se encuentre. Es decir, al principio, las 5 víctimas mortales del lado occidental ocurrieron en los primeros instantes, en las Ya. primeras ráfagas, y esos 4 de ellos murieron en las primeras ráfagas, uno de ellos incluso de un infarto, que ni siquiera consiguió salir de la piscina, y la quinta víctima fue un soldado de las fuerzas de rescate malienses. Vale. Y en ese momento, en un ataque en el que literalmente descalzos, en bañador, en medio de Mali, 7 tipos con el arma preferida siempre de nuestro enemigo, como se decía en la famosa película, ¿tú cómo reaccionas? ¿O cómo reaccionáis el grupo en el que te encuentras? Porque estabais españoles, de otras nacionalidades. Sí. Todos militares, algunos entiendo personas cercanas a la Sí, misión también. sí. En concreto, pues había tanto de la misión propiamente bilateral de Francia, la Operación Barkhane, pues había algún oficial francés, existían un par de oficiales también de Naciones Unidas, de la misión de Naciones Unidas, personal de embajadas, por ejemplo, había 2 ciudadanos holandeses, pues un poco de todo, ¿no? Eh, pues la reacción fue intentar pasar de la zona de bloqueo a las personas que ante un ataque sobrevenido, en un momento en el que además la amenaza no es muy elevada o la sensación de riesgo no es elevada, puesto que hacía un año que no había habido ningún ataque terrorista contra intereses occidentales, pues desgraciadamente el nivel de alerta va bajando, va disminuyendo y en concreto en este resort la seguridad estaba confiada a las fuerzas malienses. Es decir, de hecho, casi siempre que entrábamos pasábamos un par de controles que ese día evidentemente fallaron. No sabemos si Claro. de manera ¿no? Natural o natural provocada, o ¿no? forzada. Pero bueno, el caso es que esos cordones de seguridad fallaron y nos encontramos con el enemigo cara a cara. Mi misión fue sacar de la zona de bloqueo esta o el instinto este de bloqueo de supervivencia
que hace que la gente se quede bloqueada, intentar activarlos y dirigirlos hacia el lugar donde yo pensaba que era más factible la salvación. Entonces, yo tenía identificado una colina anexa, prácticamente, porque esto era un sitio muy agreste, es decir, las piscinas estaban como labradas sobre rocas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo vi que ganando altura íbamos a ganar seguridad, ¿no? Entonces, mi obsesión fue sacar de la zona de fuego a cuantas más personas mejor y activándolas, gritando, indicándoles que me siguieran y cogiendo un camino en el cual pues había arbustos, y sobre todo ganabas altura, ¿no? Que eso te da un campo de observación frente a quien te está persiguiendo. Y creo que la decisión fue acertada porque así me lo agradecieron muchos ciudadanos de otros países a posteriori, que me dijeron, bueno, gracias por habernos activado, ¿no? Porque si no aquello hubiera sido... Sí, el shock. Sí. Ellos hubieran conseguido cercar, que era su intención, ¿no? Ellos venían como a hacer una pinza, cercarnos y capturarnos. Y luego pues ya usarnos como ellos suelen hacer, pues torturar, intentar extender el sufrimiento el mayor tiempo posible pues para estar en los medios y causar terror. Y eso pues se les vio frustrado por la alerta temprana. Eso fue, yo creo, gran parte de la clave del éxito. ¿Y cómo se neutraliza, cómo actuáis una vez ganáis un poco, o sea, lo primero seguridad, o sea, lo primero desbloqueo, lo segundo punto de seguridad? Entiendo, luego hablaremos de que tú tenías lo que se llama, ¿no?, situational awareness. Yo entiendo que tu ojo, tú esa colina, me temo que la habías visto al llegar o la habías analizado, aunque fuera con el rabillo del ojo. Luego vamos a eso, sí. Pero terminemos ese día. ¿Cómo sobrevivís a un ataque terrorista que quería o mataros o secuestraros? Pues lo primero, rompiendo el cerco. Y como bien has dicho, ganando tiempo y espacio, y ganando, por lo tanto, seguridad. Después, ocultándonos entre la maleza, porque en este caso pues había una niña de corta edad que la llevaba a su madre, y claro, la niña estaba gritando desesperada. Me acerqué a ella, le dije que le tapara la boca, que intentara calmarla, puesto que si no, era un objetivo prioritario, ¿no? Entonces, bueno, dando instrucciones, conseguimos un refugio bastante bueno, oculto de las vistas, sí. Al lado de un camino, y entonces ahí un poco otro de los puntos clave fue tener el móvil. Yo, como salí corriendo con el móvil en la mano, pude alertar a las fuerzas de rescate, porque nosotros con 2 pistolas al final no podíamos hacer frente a toda esa potencia de fuego. Entonces era necesario recibir ayuda lo antes posible. Porque si y gracias a ese teléfono... ¿sí les hicisteis algo de frente o marcasteis un poco el territorio, entiendo, con esas 2 armas que habían aparecido de la equipación de los que estabais allí, ¿no? Claro. Lo primero, alertar, ¿no? Eso fue fundamental. Y lo siguiente, coincidimos en ese sitio, en esa especie de, no refugio, pero sí ocultación. Nos juntamos 6 personas, ¿no? Y eso fue ahí clave, puesto que uno de los 6 componentes, que era un teniente coronel húngaro, llevaba una mochila. Él portaba una mochila y me extrañó mucho que le hubiera dado tiempo a coger esa mochila o que fuera importante para él. Entonces yo deduje que ahí él era el que tenía el arma, que dentro de las normas de seguridad estaba marcado que uno de nosotros, llevara un arma corta como medida de autoprotección en los traslados, ¿no? Y intuí que él la llevaba, se lo pregunté, le dije, ¿llevas el arma? ¿Llevas algo? Y me dijo, sí, tengo yo la pistola, tengo una pistola. Y yo cuando vi que no la tenía empuñada en la mano, pues estaba claro que algo pasaba, ¿no? Esa persona no estaba preparada para liderar ese enfrentamiento, ¿no?, que iba a surgir. Y yo se la pedí, le dije que si me dejaba el arma, y generosamente me la cedió. Eso cambió totalmente el signo del ataque, puesto que con ese arma iba a poder, como bien has dicho, dar un paso al frente y un poco parar sus ansias de ir matándonos, y descubriendo dónde estábamos y matarnos. Y esto de repente se convierte en lo que era una acción de pinza fácil sobre un grupo indefenso, se convierte en el asalto a una colina, donde además imagino que tú les harías saber por la vía de los hechos
que ya contabas con material de defensa. Algún tiro saldría, me imagino, ¿no? Claro, fue un momento en el que él me pasa el arma y prácticamente al instante me dice otro teniente de los que estábamos ahí, de los 6, me dice, se está acercando un yihadista, ¿no? Entonces ya observo como uno de ellos está progresando por el camino que hemos venido y va, pues eso, va buscando víctimas, Sí. va buscando gente escondida. Y ahí es cuando me preparo para el duelo, ¿no? Como, es como en el oeste americano, ¿no? Yo Sí. sabía que ahí se iba a producir un encuentro entre los dos, un combate. Yo indiqué a los que me acompañaban el sitio donde yo pensaba que debían seguir ganando distancia y tiempo otra vez cuando se produjera ese enfrentamiento. Y como estaba a una distancia que él me ganaba ventaja por la distancia eficaz de su arma, De calibre. pues decidí esperar, ¿no? Es que es uno de los capítulos del libro, ¿no? Que habla de la prudencia, de la templanza, del aplicar pues un valor templado, ¿no? No temerario, sino templado. Y entonces ahí respiro, tomo aire, me preparo para el enfrentamiento y cuando está prácticamente a 15 metros, una cosa así, pues ya sí que veo que nos ve y apunta su arma hacia nosotros y yo me pongo en pie y nos disparamos mutuamente. Y bueno, ¿Con pues mala fortuna para el terrorista? efectivamente. Me alegro Entonces, enorme. bueno, No sabes cómo me alegro. Y creo sí. que, salvo que se haya colado aquí alguien, estamos en estos momentos todos, tenemos claro del lado de quién están. Aunque hay por ahí gente que en estas circunstancias ya uno empieza a sospechar. Por eso la importancia luego de tu libro y tu reflexión. Bueno, Abates al primer, sí, neutralizas al primer terrorista sí. que subía. Con lo cual también los demás quedan, entiendo. En el momento en que se produce ese intercambio de disparos, pues todo el grupo, al final éramos 14, ¿no? Por distintos sitios escondidos de la colina. Todo el mundo aprovecha para dar un salto y correr otra vez, ¿no? A ganar más altura. Eso también es parte de la clave del éxito, ¿no? Decir, bueno, pues tenemos otra bocanada de aire Otro capítulo de otro esto. capítulo más. Entonces, en ese momento, algún otro terrorista, del cual no llego a divisar, pero empieza a dispararme, ¿no? Ahí se produce un efecto realmente que no recuerdo cómo pude salir de esa circunstancia. Es decir, porque luego me doy cuenta que tengo sangre en las rodillas, heridas de haberme caído, arrastrado, pero no soy consciente de eso, cómo salí de ahí. Yo sí que recuerdo pues, volver a ver disparos por donde pisaba, ¿no? Y otra vez, pues también el factor suerte, ¿no? Está claro, yo recibí aquel día entre 60 y 70 disparos. Es difícil cuantificarlo, pero también el factor, está claro, suerte y providencia. Y bueno, la Virgen del Pilar, yo creo que me acompaña en todas las misiones, ¿por qué no? Y bueno, pues eso, salvé otra vez la vida, volvimos a ganar distancia y tiempo, volví a buscar un refugio, esta vez pues con más ventaja táctica y ya pues nos distribuimos sectores de observación entre los dos tenientes coroneles y yo, que yo portaba el arma. Yo me puse apuntando en la dirección más probable de que volvieran a venir. Y ahí se trató ya de llamar, pues hubo ahí muchos contactos para dar información de los que estábamos, lo que había ocurrido, dónde estábamos y dónde las fuerzas de rescate podían venir a extraernos del lugar, ¿no? Que eso fue otro capítulo complicado también, Vale. complicado. Vamos a parar aquí y voy a rebobinar un poco y luego hacemos fast forward, si te parece, le damos a la moviola para adelante. Pero me has hecho trampa, porque tú, de formación, cuando te has presentado un humano normal, no, tú eres un militar, tú eres teniente coronel, en aquel momento eras sí, comandante. Comandante. Tú tú, academia, entiendo, Academia General, Militar, Zaragoza, ¿de acuerdo? Entiendo que has estado en unidades, si acabas en una de este tipo de misiones, has estado en unidades de preparación para operaciones y tú has estado en zona de operaciones. ¿Tú habías estado bajo el fuego en alguna ocasión antes de esta situación? Sí, sí. Además, mi estreno de fuego o bautismo de fuego tuvo lugar muy pronto. Yo, siendo teniente, recién salido de la academia, me enfrenté a mi primera misión. A los pocos meses hubo una baja en zona de operaciones en Bosnia
Y yo, pues me preguntó el coronel si estaba dispuesto a cubrir esa baja y di el paso al frente, ¿no? Entonces, en aquella misión también un escenario, pues vamos a decir, de calma, tensa, pero de calma, Sí. con un Bosnia del 2001, pues ya pacificado, en vías de recuperación, pero se produce un día de furia, que le llamo yo, y en el cual se decide hacer una intervención, vamos a decir, policial, internacional, a unos bancos, a la sede central de la Arcego Vasca Banca, y se produce un pico de tensión también en la ciudad, con tiroteos, con Ya. armas, en el cual tengo que abrir fuego también, ¿no? Ya. Y después de eso, pues sí, he tenido alguna otra acción, no tan clara y tan evidente, pero sí que hemos tenido ataques a la base, etcétera. Rebobino porque entiendo que después de esas primeras ocasiones, o sea, tú has tenido la formación en la que piensas sobre cuando me ataquen yo lo que haré, cómo reaccionaré, has tenido ya varias experiencias de te han atacado o has tenido que usar la fuerza dentro de, además de la dificultad que tiene, porque reconozcámoslo, ser militar occidental es complejo porque no es solo saber actuar con la fuerza, sino ser capaz de las reglas de enfrentamiento, hay que básicamente te tienes que cruzar el disparar con el Código Penal, y el Código Civil y la ley internacional, ¿no? Con lo cual transmito también mi admiración a todos los militares que estáis, que habéis estado y que vais a seguir estando en la línea de fuego, porque no es solo estar en la línea de fuego, es mucho más. Pero a lo que voy, la pregunta es, ¿tú has reflexionado? Entiendo que tú, para cuando estás en Mali, la circunstancia, sin chanclas literalmente, tú habías sacado enseñanzas, ¿no? Que entiendo que eso es parte del libro. Habías tenido la próxima que me pille, ¿tenías una especie de lista de cosas que hacer o que no hacer? Sí, bueno, al final yo por eso muchas veces lo normalizo, porque cada uno tiene que ser o buscar la excelencia en su ámbito profesional, ¿no? Al final, el buen médico, el buen cirujano es capaz de operar en las circunstancias, pues, más complejas y complicadas. Y está preparado para ello, se ha preparado porque ha vivido una progresión en su profesión. Y este libro era un poco de eso, ¿no? De explicar mi progresión, cómo yo he evolucionado, cómo me he ido preparando. Como bien has dicho, cuando vamos a un escenario de conflicto bélico, pues debemos tener muy claro cómo actuar y cuándo actuar y cuánto actuar, ¿no? Entonces, eso, como también bien has dicho, viene determinado por unas reglas de enfrentamiento que vienen marcadas por cada operación y que tenemos que saber como si fuera la Biblia, ¿no? Para efectivamente no dudar en ese momento crítico y de tensión en el cual tienes que haber adquirido unos automatismos. Tú no puedes pararte a pensar si estás en el lado de los buenos o de los no tan buenos. O sea, los juicios y dilemas éticos tienen que haber sido resueltos por tus superiores, incluso desde, pues, el nivel estratégico o político. Nosotros vamos a donde nos mandan y obedecemos por disciplina a las órdenes que recibimos, sin hacer otro juicio que creer que estamos en el lado bueno, de la verdad, de la justicia. Pero tu libro tiene un título que es Nadie lo va a hacer por ti. Fíjate que estamos hablando como de institución, de reacción en grupo, de capas de decisión, pero al final todo esto viene a un hombre, una decisión, ¿no? Y tu tesis, resúmeme la tesis del libro, que no vamos a hacer spoiler dentro de lo razonable, pero resúmeme la tesis principal del libro y 2 o 3 cosas que la gente pueda utilizar y que evidentemente ayuden a que lo vendas y que lo lean, ¿no? Pues este libro va de un origen, de explicar un poco el origen del por qué uno llega a estar preparado. No va exclusivamente a un mundo militar, al revés. De hecho, la inclusión el coautor, que es Michel Suñén, que es un escritor de aquí de la Tierra, y quería que aportara también ese aire pues no solo castrense, sino abierto a la sociedad. Yo creo que es un libro que explica la evolución de una persona, como soy yo, de un chaval, porque empiezo en mis orígenes como un crío, como adolescente, pues con mis inseguridades, mis miedos, mis debilidades, y cómo eso se va construyendo, esa personalidad heroica que te lleva a hacer cosas extraordinarias. Y cómo cualquier ciudadano
siguiendo una serie de pasos o teniendo en cuenta una serie de valores, puede construir esa personalidad. A ver, no todos estamos llamados a vivir esa circunstancia que te permite mostrar que eres capaz, ¿no? Pero sí es verdad que si sigues esa evolución te conviertes en una mejor persona, eso está claro. Tu evolución personal es que eres mejor persona. No solo ante una crisis de tiros, ante No. lo que tú dices en el libro es, oiga, en una situación de estas, incluso mejor, pero en el día a día también, ¿no? O sea... En el día a día también, porque al final la vida es lucha. Todos tenemos batallas que luchar y que librar en el día a día, enfermedades, crisis de todo tipo, sí. sanitarias, económicas, de todo tipo. Entonces, salir, el estar preparado para salir adelante. Salir del shock, ganar distancia, ganar altura, ganar perspectiva, defenderte, decidir si atacar, ganar más distancia. Todo eso que tú has dicho aplica a eso o a un cambio de empleo. Exactamente. O a una ruptura sentimental, el fallecimiento de un ser querido. En fin, hay múltiples y variadas circunstancias en las que los consejos no me gusta llamarlo de autoayuda porque parece como que está denostado, ¿no? Otro gurú de la autoayuda. Yo quería que este libro fuera de ayuda, Eso es. de ver cómo ciertos valores, virtudes, se pueden cultivar, se pueden trabajar y cómo esa senda te lleva hacia el camino de ser una mejor versión de tu persona, ya sea en el ámbito personal, del cual se van a beneficiar los que están a tu alrededor, está claro. O sea, en el servicio a los demás es de las cosas más gratificantes que hay, ayudar al que está menos preparado. Y luego en los ámbitos profesionales llegar a la excelencia de cada uno, que eso es lo que hace. Eso es lo que aúna a una patria, ¿no? A España la hace grande sus mimbres, ¿no? Y también pues, son los individuos si están preparados para afrontar adversidades o las cosas buenas. Y es que tenemos tantos ejemplos, hemos hecho tantas cosas bien los españoles y tenemos un legado tan importante y tan valioso que el dejarlo, o dejar que eso sea ocupado por otros valores o otros ídolos que son contraídolos, que luego pues hablo en uno de los capítulos de eso, ¿no? Un poco, de que los espacios vacíos, lo que no ocupe la gente de bien intentando transmitir pues lo que nos ha hecho grandes, lo va a ocupar el mal, lo va a ocupar otra persona. Eso es como la teoría de los espacios vacíos en Afganistán o en el África septentrional, ¿no? Pues al final todo aquel lugar que no ocupe el Estado o el bien, pues lo va a ocupar el mal. Entonces, yo creo que hay que ser proactivo a la hora de transmitir valores, transmitir enseñanzas, poner de relieve pues, los referentes que tenemos, que son muchos, múltiples y variados en España y mundialmente, ¿no? Y aquí hago un esbozo de muchos de ellos, ¿eh? Hay por lo menos 20, 30 pues eso, nombres de personajes de todos los ámbitos, ¿no? Pues de la cultura, de la historia, de la milicia, de todo lo que nos ha hecho grandes. Enlazo esta pregunta con otra que te iba a hacer y es, esos personajes yo sospecho que no los has buscado, yo sospecho que tú ya los tenías, ¿no? O sea, y entonces estás tratando de buscar, ¿qué filosofías te han inspirado a ti? No en el libro, digo, en el proceso vital. O sea, ¿de qué fuentes bebes? Lo digo por también, no solo leer tu libro, sino que la gente, yo qué sé, te consideras que los estoicos es una influencia positiva en ti, consideras que la fe, consideras, has mencionado a la Virgen del Pilar. ¿Qué consideras que son elementos o fuentes de las que beber para poder seguir ese camino? Que lo digo yo, no lo dices tú, el camino del héroe, ¿no? Que es la historia, la narrativa histórica siempre se hace a base de actos heroicos y en este caso estamos de uno, importante porque es el tuyo, importante porque me estás dando la entrevista, pero es uno de tantos, ¿no? ¿Qué fuentes serían de las que bebes tú o crees que son las que te han influido? Bien, pues de la pregunta intuyo que algo has leído del libro, porque yo, las fuentes son diversas, ¿vale? Es como decía uno, en la formación en África, ¿no? El Swahili que dice que
es la tribu entera la que forma al individuo, ¿no? Pues cada uno aporta algo, ¿no? No es una fuente individual, como muchos jóvenes que solo tienen una fuente de inspiración, ¿no? Al final es un youtuber, es un influencer, es un tal. Bueno, pues de cada valor, cada virtud, pues se ve influenciado por un referente o una fuente, ¿no? Como bien has dicho. Bueno, yo estudié en un colegio religioso, pues probablemente ahí se dieron valores éticos, valores de servicio al necesitado, pues, pues eso, el ayudar al prójimo, ¿no? Del ámbito familiar, pues de mi padre obtuve muchas enseñanzas. Mi padre es un militar, pero era, pues eso, aprendí muchas cosas, la prudencia que tenía siempre, la templanza. Eh, pues la fortaleza, por ejemplo, pues a lo mejor recibes influencias pues de referentes fuertes, ¿no? Desde Nelson Mandela hasta personas que se han sobrevenido a dificultades en la vida, ¿eh? Pues tengo ejemplos de personas que han salvado a otras muchas en los campos de concentración, ¿no? Sí. De la barbarie, ¿no? Del nazi y tal. Pues bueno, tengo múltiples fuentes de las cuales he ido bebiendo, ¿no? Pues por ejemplo, las de la caridad, las del bien hacer y el buen servir, que son pues la Madre Teresa de Calcuta, que es otro de los ejemplos que pongo. Luego, pues de imaginación heroica. En fin, hay muchos y múltiples, pues como te he dicho, esbozos de ese producto final, ¿no? Que es una persona íntegra, preparada y que ha llevado a su máximo la práctica de esas virtudes. Te hago una pregunta que es táctica, que luego llega a una pregunta que es un poco más malvada, más estratégica, ¿eh? Que tampoco esto va a ser todo cómodo y algodones. ¿Cuál es tu libro que te crees que te ha definido como persona? Es decir, ¿qué libro leíste en la juventud, en la adolescencia? ¿Qué piensas? Este es el que a mí me hizo clic. No, como bien dices, son muchos, ¿no? Al final vas leyendo y vas. A mí, por deformación profesional, yo leí Sun Tzu, que al Sun Tzu, final es el el arte de arte la de la guerra. guerra, y al final a mí me guiaba, ¿no? Porque al final te deja muy claro los pasos a seguir para triunfar ante un conflicto. Te he dicho que la vida es lucha y la vida, pues, porque el ser humano es así. Desgraciadamente todos queremos la paz y todos buscamos la paz, pero desgraciadamente para lograr la paz hay veces que no queda otra que pasar por la guerra. Yo muchas veces digo yo, el mayor pacifista, o sea, no puede haber más pacifista Que o el mayor militar. pacifista o que anhele más la paz que un militar, que yo. ¿Por qué? Pues porque la hemos sufrido. Primero vamos a ser los primeros que tengamos que ponernos delante de esa desgracia. Y segundo, que hemos visto cara a cara los desastres y las consecuencias que tienen las guerras. Nadie nos lo va a explicar, lo hemos visto. Y yo, más que he estado en 7 escenarios post-conflicto, ¿no? Muchos de ellos. Y he visto pues, los desastres que producen las guerras, que no las producimos los militares, vienen Sí. de otros fallos, que son el fallo pues, de la diplomacia, ¿no? Que siempre precede a un conflicto. Y voy a la pregunta que puede que sea más complicada, y es, tú eres más joven que yo, pero yo recuerdo, estoy viendo ahí una biblioteca que tengo más allá, en la que hay algunos de mis libros de infancia, están ahí algunos, y había 15 historias de honor, 15 historias. Yo recuerdo que había una literatura dirigida a los que se formaban, es decir, a los jóvenes, a los niños, que se abrían en un formato adaptado, tenían medio forma de cómic. Yo recuerdo que John Fitzgerald Kennedy es una figura distinta para mí al que todo el mundo ve asesinado, porque yo me leí la historia de la PT-109, creo recordar, cuando él en una batalla salva a sus compañeros en una lanchita, porque le habían dado el mando de un barquito muy chiquitito, de una patrullera, una torpedera. Y ¿piensas que eso que a ti te ha podido influir, que a mi generación sin duda teníamos, crees que está ahí? ¿Crees que estas nuevas formas de recibir información son igual de eficaces que las recibimos para formar gente que esté preparada para circunstancias extraordinarias como las que tú has enfrentado y que ojalá no tengan que enfrentarlas tan parecidas, pero que deberíamos estar todos preparados? Pues me gusta
cojo el reto, que no son preguntas incómodas porque las he pensado y, y mira, yo soy optimista, ¿vale? Por naturaleza soy optimista y tampoco me gusta abrazar generalidades porque no soy sociólogo. Entonces, decir, eso que se dice muy alegremente, decir, bueno, es que los jóvenes de hoy no tienen lo que teníamos. Eso yo creo que es un defecto que tenemos todos, porque yo lo he escuchado de mis padres hacia mí. Entonces, bueno, saber qué deriva está teniendo la sociedad es complicado y no me corresponde a mí. Lo que sí está claro es que mis referentes, pues eran personas nobles, de nobleza, de corazón, leales, íntegras moralmente, que hacían que hacían lo que decían que iban a hacer, ¿no? Al final, eso es lo que te da un poco la seguridad y la confianza de seguir un referente. Lo que nosotros estamos dejando o dejamos a los que nos continúan nuestra labor, esa es responsabilidad nuestra. Es decir, muchas veces echamos la culpa al joven y la responsabilidad es nuestra, ¿no? De los educadores, de los formadores, que conozcan sus fortalezas, que conozcan las fortalezas de España como nación, que conozcan sus... Nosotros somos transmisores, ¿no? Una correa transmisora. No puede ser que un joven no conozca pues, los que han hecho grandes a su país, ¿no? Tanto, pero en todos los ámbitos, en el ámbito de la medicina, que tenemos ejemplos brutales, es que es algo en la ingeniería, ¿no? En hacer cosas nuevas. Siempre hemos sido muy creativos y unos grandes inventores. Tenemos unas virtudes y unas cualidades, el ADN del español, que nos hace tener que estar orgullosos de ellos, pero somos los responsables de transmitirlo. Este libro va un poco de eso, de transmitirlo. Entonces, bueno, pues no sé si en el ámbito de la educación cojeamos o eso ya no está en un libro que sea de obligado lectura o aprendizaje. Pero bueno, lo que no cubra eso, lo cubre los padres, la comunidad, en fin, que la comunidad no solo es la comunidad educativa, sino muchas cosas. Y hoy en día los chavales se abrazan a las redes sociales, a TikTok, y hay que estar ahí, hay que estar en todos los ámbitos que ellos que son atractivos para ellos, hay que estar, ya sea con cómics, con series, hay que hacérselo atractivo y digerible, pero no podemos perderlo, porque si no, corremos el riesgo, pues eso, de que dejemos de tener ese impulso que es esa España maravillosa y que admirada por todo el mundo. Una última pregunta, que precisamente para adaptarnos a ese, porque la gente me pregunta, ¿y tú por qué empezaste a hacer estas entrevistas primero en radio, podcast y ahora ya en vídeo? Que digo, pues fundamentalmente, ¿quién es mi público? Principalmente mis hijos. Quiero que tengan una serie de referencias, como la tuya en este caso, Miguel Ángel, con lo cual te lo agradezco también tu presencia, para que puedan, en unas píldoras razonablemente consumibles y en el formato más cercano al que ellos quieren, puedan tener por lo menos la puertecita que se les abre a un conocimiento como es tu libro. Termino con una pregunta final. Son dos. Voy a hacerte dos. Mira, estoy hoy abusón. La primera, ¿quién debería leerse tu libro? Bueno, pues todo aquel que tenga inquietud por conocer cómo se sale de esa zona de confort, ¿no? Mi idea inicial, que es la que yo le planteé al coautor, es decir, yo quería llegar a la juventud, ¿no? Yo quería llegar a esa juventud porque el título Nadie lo va a hacer por ti tiene un poco ese origen, ese día que yo decido, pues un chaval que era inquieto, que le llamaba la atención todo menos sentarse delante de un libro, pues de repente en un año digo, es que no me gusta la palabra sacrificar, pero es invertir. Yo se lo digo porque yo he sido profesor aquí de la Academia Militar, ¿no? Hasta hace un par de años. Y yo se lo decía, digo, no veáis una pérdida de tiempo, no lo veáis como un sacrificio. Vedlo como una inversión en futuro, ¿no? Es un tiempo que estáis invirtiendo para ser influyentes y mejorar
incluso llegar a salvar la vida de las personas, que es lo más gratificante que puede hacer un militar, ¿no? Combatir y salvar la vida a los demás. Entonces este libro va un poco de eso. Nadie lo va a hacer por ti. Hay un día en el que tú tienes que tomar las riendas de tu vida y decir, salgo de mi zona de confort y hago un esfuerzo para lograr un objetivo. Y eso es un poco, de hecho, me está gustando mucho en el tema de los, bueno, está echando a andar, ¿no? Pero ya me llegan inputs o feedback, ¿no? De decir, padres que se lo compran, A que los lo han hijos, leído y compran un segundo libro para para su hijo. regalarlo a un hijo o un sobrino que es que, pues que no tiene muy claro hacia dónde ir. Y eso es lo que más me está gustando, ¿no? Ese segundo libro que se compra para regalar como manual un poco, no es un manual de instrucciones, pero sí, pues eso, abre los ojos, mira lo que este ha hecho y a lo que ha llegado sin ser nadie extraordinario, es decir, se ha construido poco a poco. Miguel Ángel, mi teniente coronel, la última pregunta es, si tú volvieras ese día de hora H, ahora lo hemos contado, ya salió bien, ¿te has hecho la autocrítica? ¿Qué hubieras hecho distinto ese día? Pues bueno, la verdad es que esa pregunta es la segunda vez que me la hacen, ¿eh? La primera tuvo lugar en una conferencia que di en la que una señora se levantó en el turno de preguntas y me hizo esa pregunta. Y me paré a reflexionar, digo, qué buena pregunta, porque no me la había hecho nunca. Y realmente fue el origen de escribir este libro, esa pregunta, porque Qué bueno. la respuesta fue que no hubiera cambiado nada. Fueron 6 horas y media de ataque en la que si volviera yo a ese momento y a ese lugar, evidentemente, bueno, si hubiera llevado un arma mejor, pero si desde el momento en el que ataque no hubiera cambiado nada de lo que hice, es decir, todo lo hice de una manera en la que debía hacerlo, ¿no? Ya. Eso me hizo pensar en que, bueno, si durante 6 horas y todas las acciones que hice fueron adecuadas, era porque estaba preparado. Entonces fue cuando rebobiné y dije, ¿por qué? El por qué yo estaba preparado en ese momento, ¿no? Y fue cuando empiezo a escribir, empiezo a investigar de por qué yo he construido esa personalidad y por qué yo estaba preparado y tenía esas cualidades. Entonces empecé a recopilar rasgos de la personalidad que yo tenía y fui viendo, rebobinando en mi vida, qué hitos o qué cosas o qué experiencias fueron contribuyendo a tener en el grado suficiente para en ese día reaccionar de manera, vamos a decir, autómata, es decir, Sí, sí, normalizar algo que a lo mejor pues otro, pues, como pudiste estar, no digo tranquilo, pero apuntar de manera correcta, dar órdenes a gente pues que era incluso de rango superior, etcétera, pues al final todas esas respuestas son las que dan lugar a, digamos, a ese origen de pregunta que me has hecho, ¿no? Pues eso pues al final no cambiaría nada. no cambiaría nada, pero costaría toda una vida llegar al momento adecuado. Yo creo que es la gran enseñanza que yo creo que se llevan los humanos que nos escuchan después de escucharte. Pues, mi teniente coronel, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Gracias por aquel día, pero sobre todo, y yo creo que en España se dice poco y hay que empezar a hacer estas cosas, muchísimas gracias por todo el resto de días de tu servicio y de tus compañeros, porque es ese resto de días los que nos llevan a que el día D a la hora H nos ayudéis, nos salvéis y nos protejáis. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues nada, si me permites, pues también hacer y rendir, ¿no?, ese homenaje, porque yo al final soy un afortunado, ¿no? Me llevo, vamos a decir, el cariño y el aprecio y la valoración de personas que como tú pues nos ponéis en valor. Pero hay muchos héroes anónimos, hay muchos profesionales militares que ahora mismo están probablemente viviendo situaciones, no voy a decir parecidas, pero tal vez muy similares a las que se han producido en mi ataque. La mía fue mediática, puesto que al ser en un sitio público trascendió a los medios, a pesar de que yo no esa era mi intención. Pero bueno, si me puedo convertir en un representante, vamos a decir, o en esa figura, ¿no?, que la gente pueda seguir y comprender y entender
pero que sepan que detrás de esto pues hay muchos militares que están haciendo muchas cosas y dando seguridad a nuestro país pues, por ahí, muy lejos. Pues muchas gracias a vosotros y a vuestras familias, que al final es lo que queremos reforzar en Habla Humano. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor.